Buenas tardes, mi nombre es Miguel Hernández, soy cirujano de mano del Hospital Shriners de la Ciudad de México. Soy adscrito de la clínica de cirugía de mano y de la clínica de prótesis. Quiero enviar un afectuoso saludo a toda la comunidad Shriners. El día de hoy vamos a tener una plática acerca de lo que hacemos en prótesis aquí en el hospital. Yo creo que es algo que sería bastante útil para todos los que pertenecemos a esta comunidad, así como también para poder dar un poco de información a los papás y a los pacientes que requieren de este tipo de apoyos para tener una aproximación un poco más allá de lo que una prótesis hace a veces como un poco de mito. La verdad es que una prótesis es algo que nos puede ayudar muchísimo a resolver muchos de los problemas que se presentan cuando se pierde alguna extremidad, ya sea del segmento inferior o del segmento superior. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar esta presentación y espero que les sea de utilidad a todos los que nos están escuchando. Gracias. Muy bien, vamos a hablar un poco de cómo se maneja al niño amputado aquí en el hospital. Como les había mencionado previamente, vamos a tratar de no caer mucho en cuestiones técnicas, sino datos que realmente les sean de utilidad a los pacientes y a los familiares, o incluso a gente que pueda compartir esta información con alguien que sepa que requiere de este tipo de apoyos, pues creo que va a ser de muchísima utilidad. Bien, el uso más bien la necesidad de utilizar una prótesis es algo que podríamos poner en la historia en tiempos tan lejanos como los antiguos griegos. Casi desde que el hombre es tal, se ha enfrentado a una situación en la cual no nació con alguna extremidad o la ha perdido en diferentes circunstancias. De esa forma, pues se sabe que Heródoto, más o menos alrededor de 484 a.C., describió una amputación que realizó a un soldado persa durante las batallas, que era común perder estas extremidades y a menudo los pacientes pues también tenían una serie de complicaciones por la falta de desarrollo para tratar este tipo de lesiones tan graves. Un poco más adelante, Ambroise Paré, que fue un cirujano militar en Francia, describió un procedimiento para desarticular un codo después de una lesión también presente en la batalla. Como puede uno ver, estos traumatismos que se producen en la guerra, pues permitieron, como se ha visto a lo largo de toda la historia, desarrollar muchas técnicas para poder tratar lesiones graves. Morel en 1674 describió el uso de torniquetes para disminuir el sangrado, tanto por la lesión como para poder aplicar algún tipo de procedimiento sin que se pierda tanta sangre y por otra parte que permita que se pueda tener una visión adecuada al momento de realizar una desarticulación o una amputación de una extremidad que tiene algún compromiso y que no se puede rescatar. Se tienen los antecedentes de una primera prótesis moderna en Capri, en Italia, alrededor de la mitad del siglo XIX, que es básicamente esta estructura que complementa la longitud. Como se puede ver, es un modelo pues, bastante rudimentario, pero bueno, finalmente es algo que permite que el paciente, en el caso de lo que vemos en la fotografía, pueda deambular sin mayor problema. Hay varias causas por las cuales aquí en el hospital vemos que los pacientes no tienen o pierden alguna extremidad, o varias extremidades incluso. Tenemos causas congénitas, causas traumáticas a consecuencia de accidentes, explosiones desafortunadamente. Hay algunos casos en los cuales hemos visto que los pacientes han perdido alguna extremidad por alguna lesión producida, por ejemplo, incluso hasta por un tren. Entonces, bueno, como se pueden imaginar, son lesiones muy severas y que requieren una atención bastante especializada. Los tumores que se producen en el hueso y los tejidos blandos también es una causa por la cual se pueden perder las extremidades en una edad tan temprana como en la pediátrica. Padecimientos vasculares, que también pueden verse de manera
frecuente en los niños, las infecciones después de cirugías o después de alguna lesión que no se trató adecuadamente, puede condicionar que se pierda la extremidad, así como algunos padecimientos neurológicos, los cuales una forma de tratar precisamente es eliminando la extremidad que está generando discapacidad en el paciente. En el caso de los pacientes con alteraciones congénitas, las amputaciones van a permitir adaptar una prótesis, sobre todo cuando hay acortamientos importantes de estas extremidades, cuando las malformaciones congénitas son tan severas como lo que estamos viendo aquí. Este es un niño que tenía un padecimiento que se conoce como secuencia de bandas constrictivas, en los cuales un procedimiento reconstructivo desafortunadamente no es algo que se pueda llevar a cabo o que no va a tener una solución como lo pudiera ofrecer una prótesis. Así como malformaciones adquiridas que impidan un tratamiento protésico. Dentro de las traumáticas, los accidentes, como pueden ver, por explosivos, por lesiones térmicas, tanto quemaduras por calor como en frío, en regiones donde las temperaturas son sumamente gélidas, se puede producir esto que se conoce como frostbite, en el cual se pueden perder por quemadura por frío los segmentos más distales, como los dedos, así como lesiones, por ejemplo, asociadas a la manipulación de objetos eléctricos. Dentro de los tumores tenemos algunos, como por ejemplo el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, que son tumores que son propios de la edad pediátrica, los cuales se deben retirar con buena parte de la extremidad o incluso con toda la extremidad a fin de preservar la vida del paciente. Hay algunas infecciones, por ejemplo, en el caso de los pacientes que cursan con mielodisplasia, en los cuales al no sentir el apoyo precisamente por la mielodisplasia, van a provocar úlceras sobre el talón, por ejemplo, y eso va a provocar que el hueso calcáneo, que es el que va en la parte del talón, se infecte y se genera una osteomielitis que muchas veces no hay forma de poder tratar. Entonces, de esa manera, la solución, pues definitivamente en una situación tan grave, pues es retirar todo eso que está infectado y sustituirlo con una prótesis que pueda dar la suficiente firmeza y la suficiente capacidad como para poder permitir que el paciente se pueda mantener de pie y deambular. ¿Cómo funciona la clínica aquí en el hospital? Son varios pasos. Como se podrá uno imaginar, pues normalmente los pacientes que acuden a la clínica de prótesis están sometidos a una serie de circunstancias bastante complejas, bastante poco comunes. ¿Okay? Nosotros hacemos una evaluación preclínica en donde captamos al paciente y podemos canalizarlo de esa manera hacia nuestra clínica. En la cual se hace una evaluación de qué tan funcional se encuentra, cuáles son los requerimientos que tiene, ver si hay alguna situación que antes de colocar la prótesis se pueda resolver mediante alguna cirugía o que con la cirugía se pueda mejorar notablemente la función de esa extremidad, ya utilizando alguna prótesis. Después de esto podemos prescribir alguna prótesis dependiendo de la extremidad y el sitio donde se encuentre la afectación. ¿Okay? Esto lo hacemos en conjunto con nuestros compañeros del departamento más bien del laboratorio de prótesis y órtesis, quienes se encargan de la fabricación de acuerdo a las especificaciones que nosotros establecemos en la consulta para que el paciente se lleve una prótesis de las mejores características y permita que pueda utilizarla de una manera bastante rápida. Posteriormente, ya que está fabricada la prótesis, se evalúa nuevamente el paciente para determinar si hay algún punto de presión o si hay alguna situación que dificulte el uso de la prótesis y corregirla antes de que el paciente se vaya a casa. Ya una vez evaluado esto, se empieza un entrenamiento para que el paciente aprenda a utilizar su prótesis y pueda obtener el máximo provecho de ella. Después de este entrenamiento, varias semanas o varios meses después, citamos nuevamente al paciente para evaluar cómo va ese entrenamiento, qué tanto ha mejorado la función de que el paciente llegó al hospital a que ya lo vemos después de un buen proceso rehabilitatorio.
Y hacemos un seguimiento de estos pacientes, ya que como son pacientes pediátricos, son pacientes que están creciendo y seguramente vamos a necesitar estar cambiando varios componentes o incluso toda la prótesis para que el paciente pueda seguir haciendo las actividades que ya aprendió a hacer utilizando su prótesis. Hay que hacer un seguimiento muy, muy cercano de los pacientes, hay que orientarlos muy bien porque muchas veces para utilizar una prótesis no tenemos muy claro como papás hacia dónde vamos a poder llevar al niño. Entonces necesitamos orientarlos muy bien acerca de todas las implicaciones físicas y también psicológicas a fin de que el paciente pueda funcionar adecuadamente. Nosotros trabajamos muy en conjunto con el Departamento de Psicología, donde se da un apoyo fundamental a los pacientes que nos permite en ocasiones establecer con mucha claridad cuáles son los alcances que podemos nosotros esperar, así como la manera en que los pacientes pueden enfrentar varias situaciones que son difíciles y que muchas veces hacen que los pacientes dejen de utilizar las prótesis por cuestiones más bien de tipo social, que es, vamos, no es poca cosa, es un factor sumamente importante. Se remarca siempre las ventajas que tiene este tipo de tratamientos, porque si bien es algo que parecería muy duro decir, vamos a tener que quitar una extremidad del paciente para que funcione mejor, la realidad es que todo va orientado a un tratamiento bastante más constructivo. ¿Okay? Paradójicamente, algo que en apariencia mutila al paciente debe considerarse en realidad, en términos de uso de prótesis, como algo constructivo. Nosotros tenemos que utilizar todos los tejidos y todas las estructuras de la extremidad que sean útiles para poder colocar una prótesis que permita que el paciente funcione adecuadamente. Necesitamos en ocasiones establecer el nivel adecuado para hacer una amputación cuando una extremidad tiene malformaciones muy severas o sufrió de un accidente muy, muy severo. Necesitamos evaluar cómo está la circulación, la sensibilidad de esa extremidad para poder determinar cuál es el mejor tipo de prótesis. Hay varias formas de hacer las amputaciones de los segmentos que no van a ser funcionales. Y nuevamente esto lo hacemos siempre con la ayuda de un torniquete que nos ayuda a disminuir el sangrado y por lo mismo el riesgo transoperatorio que presentan los pacientes. Se tiene que hacer una planeación muy clara del tipo de incisión que se va a hacer en la piel, con el propósito de que al momento de que nosotros terminemos la cirugía, dejemos un cojín lo suficientemente adecuado de tejido como para que el paciente pueda utilizar la prótesis sin que se esté lastimando el muñón que queda. De esta forma, por ejemplo, como se ve en el cuadrito de la izquierda, es una incisión que se llama en boca de pescado, donde llevamos parte del tejido que se encuentra, en este caso, en la pantorrilla, hacia la parte delantera, dando un muy buen cojín de tejido para poder proteger al hueso que queda aún en esa porción. Siempre es importantísimo colocar un drenaje cuando terminamos estas cirugías para evitar que se acumule sangre en ese sitio y eso evite complicaciones. A medida que tengamos menos sangre estancada en el muñón, va a ser mucho más rápida la recuperación. Y la sutura tiene que hacerse de una manera muy cuidadosa, no por ser una amputación, se va a hacer un tratamiento poco cuidadoso. Es más, yo creo que de los procedimientos que más atención debe tener uno para poder reconstruir bien esos tejidos y que sean útiles para el uso de una prótesis. Una situación importante es que los muñones deben evolucionar tomando una forma cónica. Y eso lo logramos utilizando estas vendas cafés que los que ya son pacientes del hospital seguramente les ha tocado ver que se colocan para obtener precisamente un muñón cónico. Okay, aquí vemos un vendaje en 8 con esta venda tensor, con la cual damos una compresión bastante buena del muñón, dando precisamente esa forma. En lugar de que quede un muñón aplastado, permite que crezca un muñón cónico que va a ser muy fácil de adaptar a una prótesis. Este vendaje va a servir para proteger
la herida quirúrgica, controlar la inflamación, que en ocasiones es demasiada y es uno de los factores por los cuales disminuye, bueno, más que disminuir, atrasa el tiempo en el cual el paciente puede empezar a utilizar su prótesis. Sirve para controlar precisamente el dolor, porque pues, como podremos imaginarnos, es una cirugía bastante cruenta, bastante drástica, ¿ok? Da forma y da consistencia a este muñón. Entonces es una etapa muy, muy útil para el paciente. Ya una vez que vemos al paciente después, se retiran los drenajes, las suturas, continuamos con los vendajes compresivos e iniciamos una parte que es fundamental en todo este proceso, ya sea extremidad superior o inferior, el proceso de fisioterapia, en el cual nosotros vamos a lograr que el paciente poco a poco vaya adaptándose a la nueva circunstancia de la extremidad ya con el uso de la prótesis. De esa forma, nosotros primero en la fisioterapia vamos a trabajar sobre la movilidad. Vamos a disminuir las contracturas que se generan muchas veces porque el paciente adopta ciertas posiciones para no tener dolor. De esa manera, si nosotros evitamos esas contracturas, el paciente va a poder aceptar mucho mejor la prótesis y va a ser más fácil poderlo adaptar. Se hacen estiramientos en la cadera, en las rodillas, en el codo, en el sitio donde se trata en realidad. Se deben hacer movimientos en forma pasiva, asistido por los terapeutas, y en forma activa, ya utilizando la extremidad propiamente del paciente. Igualmente, se debe hacer un proceso de estabilización que tiene mucho que ver, digamos, con un poco de trabajo de gimnasio, fortaleciendo las extremidades inferiores, el tronco y las extremidades superiores. Son pacientes que muchas veces llevan mucho tiempo recostados, precisamente por la patología de base. Se debe hacer una buena preparación antes de colocar la prótesis, ¿ok? Se va a hacer algo que conocemos como entrenamiento preprotésico, ¿ok? Para que de esa manera el paciente tenga ciertos prerequisitos, es decir, músculos fuertes para poder adaptar la prótesis. Si los músculos están débiles, va a costar mucho trabajo adaptar una prótesis que tiene cierto peso. Se hace también terapia con espejo para que el paciente evite tomar posiciones que son anómalas, posiciones que no van a ser funcionales y que le pueden generar dolor en algunos otros segmentos. Y también una parte fundamental en el proceso de fisioterapia es que el paciente aprenda a utilizar su prótesis, que aprenda, en el caso de la extremidad inferior, a tener una buena, un buen regreso a cómo caminar, reeducar la marcha, conocer las características de su prótesis para evitar accidentes de que se caiga, que se tropiece o de que se pueda estropear por algún accidente. Y de esa manera complementar el entrenamiento protésico, que ya es una fase bastante más avanzada de su rehabilitación. Como todas las cirugías, se puede complicar este tipo de procedimientos, puede haber sangrados, infecciones, las heridas pueden abrirse porque precisamente hay veces que son tanta la inflamación que se acumula que puede promover que se puedan abrir. Pueden haber contracturas, como ya lo mencionábamos, precisamente provocadas por el dolor. Puede ser que en ocasiones se formen pequeñas de puntas óseas, ¿okay? Cuando la cobertura no es suficiente, se puede formar una bursa, que es como una bolsita que se hace entre el hueso y entre la superficie cutánea, que hace cierto deslizamiento, pero esas bursas también tienden a veces a inflamarse y generar mucho dolor. Y por ese motivo los pacientes en ocasiones dejan de utilizar la prótesis. Se pueden formar también escaras por un exceso de presión, ya sea que el paciente esté mucho tiempo acostado o por un acoplamiento inadecuado de la prótesis con el resto de la extremidad, como se puede ver en esa ilustración, esta escara pequeñita que tiene en la cara anterior de la rodilla del paciente, ¿ok? O estas exostosis como el piquito que vemos en la parte final del muñón abajo, ¿okay? Que corresponde al peroné. Son cosas que son muy molestas para el paciente y van a provocar que deje de utilizar la prótesis mientras no se resuelva. Puede existir algo que se conoce como dolor post-amputación, producido por neuromas, que es realmente la cicatrización de un nervio que es cortado, porque evidentemente esos nervios se tienen que cortar al momento de hacer una amputación. La presencia de las exostosis que ya mencionábamos, y algo que parecería un poquito como que medio ciencia ficción, pero en realidad se presenta la sensación y el dolor de la extremidad fantasma.
es una señal anómala que da el cerebro de que todavía está ahí la extremidad que ya se había retirado, ¿no? Entonces, este tipo de padecimiento muy específico requiere también medidas bastante especializadas, ¿ok? En este caso, por ejemplo, aquí se utilizan la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, también conocida como TENS, que mucha de la gente eh, que pertenece al hospital y se rehabilita en el hospital, vamos, lo utiliza de una manera bastante constante. Se puede utilizar otro tipo de estimulaciones como la transcraneal o directamente sobre la médula espinal para controlar este tipo de molestias que desafortunadamente no tienen otro tratamiento más específico. ¿Ok? Se puede prevenir esto teniendo un adecuado cuidado de los tejidos al momento de hacer la ablación, la desarticulación o la amputación. Se debe hacer una buena intervención quirúrgica para precisamente disminuir el riesgo de que esto se presente. Se debe fortalecer el muñón desde etapas muy tempranas, no permitir que pase mucho tiempo sin que el paciente se fortalezca y reeducar de manera bastante pronta al paciente para poder caminar. Las prótesis se prescriben de acuerdo al nivel en donde se encuentra la extremidad, la amputación. En el caso de la extremidad superior, se puede colocar en algo tan proximal como en el hombro, cuando por algún tipo de tumor o algún tipo de traumatismo se pierde toda la articulación del hombro. Se puede colocar una prótesis que se va a movilizar con una serie de cables que se controlan con la otra extremidad o con los movimientos, por ejemplo, del hombro. Eso va a tensar los cables y va a producir que los ganchos se abran o se cierren o que se trabe o se destrabe el codo. A nivel un poquito más distal tenemos las prótesis transhumerales, en las cuales tenemos un segmento del húmero que podemos utilizar para que funcione como un brazo de palanca y adaptar esto, que es más funcional que las de desarticulado de hombro. Nuevamente, los cables van a permitir que el codo se trabe o se destrabe, permitiendo la flexión o la extensión, así como la apertura o cierre del gancho terminal. Para los pacientes que tienen un segmento un poquito más largo en el húmero, se pueden utilizar estas prótesis de desarticulado de codo, las cuales tienen un poco mejor función. Tenemos prótesis para los pacientes que tienen pérdida de alguna porción del antebrazo. Estos son los más idóneos porque el codo es funcional habitualmente y eso evita que tengamos que utilizar un cable para poder manipular al codo. Estos pacientes llegan a tener un nivel funcional tan alto que en verdad pueden hacer virtualmente cualquier cosa que hacemos con una mano normal. En el caso de estos pacientes, podemos ya a cierta edad en la cual no van a tener mucho crecimiento, intercalar el uso del gancho con el de esta mano mecánica. La diferencia es que el gancho es mucho más versátil en su movimiento y la mano mecánica básicamente hace un movimiento de pinza bastante básico. No obstante, para situaciones de orden social, los pacientes lo aceptan con muchísimo entusiasmo y pueden intercalar tanto el gancho como esta mano. En el caso de los pacientes articulados de muñeca, hay prótesis específicas porque como son tan distales las amputaciones, no todas las prótesis son funcionales. En la actualidad se está experimentando bastante con las prótesis de impresión 3D, que el día de mañana pues definitivamente van a ser la norma para tratar este tipo de problemas, así como las amputaciones parciales de mano. En este momento esas tienen una función un poco más estética que funcional. Algo más evolucionado son las prótesis mioeléctricas en las cuales algunos músculos que emiten señales que se producen por acción de los nervios que los inervan, esas señales se captan por algunos sensores que van dentro de la prótesis y permiten ciertos movimientos para poder abrir, cerrar, girar, etcétera, la mano. Igual que los dedos protésicos, estos también son de un orden un poco más cosmético que funcional, aunque en realidad hay unas prótesis de dedos, aunque sean cosméticos, que es realmente notable la similitud que tienen con un dedo normal. Hay pacientes que utilizan esto en forma bilateral, como este muchacho, en el cual vemos que incluso con las prótesis se puede sujetar las agujetas sin mayor problema. Y en el caso de la extremidad inferior,
Tenemos varias prótesis, sobre todo para los más pequeñitos que todavía no tienen un equilibrio adecuado, estas prótesis de pedestal que permiten que se puedan parar y puedan tener un equilibrio suficiente como para poder después utilizar alguna prótesis mucho más evolucionada. Estas prótesis de pedestal no tienen articulación en la rodilla y, como les decía, funcionan fundamentalmente para permitir que el paciente pueda mantenerse de pie y pueda empezar a caminar. Algo parecido a esto, por ejemplo, en estos pacientes que no es tan fácil adaptar una prótesis como en un paciente adolescente, estas prótesis de pedestal son una sensacional alternativa para poder mejorar la función de sus extremidades. Igual que en la extremidad superior, tenemos pacientes desarticulados de cadera, en los cuales se pierde todo el segmento del fémur y colocamos una canastilla como la que se ve aquí en la ilustración del centro, y eso permite que el paciente pueda deambular utilizando esta prótesis. Va a costar un poco más de trabajo porque van a necesitar trabajar muchísimo con músculos abdominales, glúteos, lumbares, etcétera, pero finalmente es una muy buena alternativa a no poder caminar. ¿Okay? Existen algunos otros aparatos en los cuales, por ejemplo, como este de marcha reciprocante, pacientes que carecen de las dos extremidades inferiores, se les puede brindar la posibilidad de volver a caminar. Tenemos las prótesis transfemorales, que son el análogo de las transhumerales, las cuales ya tienen un segmento un poquito más largo y nos permiten tener un brazo de palanca suficiente como para poder movilizar la cadera y caminar adecuadamente con una prótesis que tiene una rodilla articulada y permite que podamos caminar. Hay casos, por ejemplo, como el que estamos presentando, en el cual el fémur es muy cortito y no podemos colocar una prótesis en principio transfemoral, pero tampoco podemos colocar una de desarticulado de cadera. Entonces, lo que se hace en ocasiones es alargar mediante un proceso de elongación ósea este segmento de hueso con el propósito de tener un fémur un poco más largo y poder adaptar formalmente una prótesis transfemoral. Se puede, en los pacientes que tienen un segmento más largo y que no tienen una rodilla funcional, desarticular esta rodilla para permitir de esa forma tener una prótesis que les provea de una rodilla que pueda funcionar adecuadamente. Los pacientes ideales para utilizar una prótesis de extremidad inferior son aquellos que tienen una amputación por debajo de la rodilla, ¿okay? Que es más o menos algo análogo al codo. Existen algunas prótesis que aquí utilizamos bastante, la conocida como PTB o Patellar Tendon Bearing, es decir, el apoyo sobre el tendón rotuliano, que va a permitir que utilicemos la rodilla del paciente para hacer lo que en otros pacientes se tiene que hacer con una rodilla protésica, pero aquí es la rodilla del paciente la que está haciendo la flexión y la extensión. Y llega a ser tan notable la forma en que caminan estos pacientes que es difícil en ocasiones distinguir si el paciente trae prótesis o no, lo cual es muy encomiable para ellos. Y existe también la posibilidad de hacer estas prótesis adaptando una especie de mangas que se colocan sobre el músculo y terminan en una especie de tornillo, que ese tornillo se inserta en la prótesis y le da muchísima más estabilidad, que es una de las cosas que aquí en el hospital se hace desde hace muchísimo tiempo. Hay veces que tenemos estos segmentos que nuevamente son muy largos como para poder colocar una transtibial formalmente dicha. No obstante, son muy útiles porque podemos nosotros tener un brazo de palanca muy grande y de esa manera poder adaptar algo como esto. ¿Okay? Una prótesis tipo Simon, en la cual solamente se coloca el socket con el piecito y de esa manera el paciente va a poder caminar de una manera también muy, muy natural. ¿Okay? Hay algunas situaciones en las cuales se forma toda la extremidad, se forma el tobillo, pero solamente se forma la parte posterior del pie, que se conoce como retropié. En ese tipo de situaciones utilizamos esta prótesis que se conoce como prótesis tipo Márquez, que como pueden ver lleva algunas articulaciones en el tobillo para poder flexionar y extender ese tobillo, y viene adicionado con una férula que le da mayor estabilidad. Nuevamente es notable la forma en que los pacientes caminan. Hay ocasiones en que el pie tiene un poco más de formación, es decir, tiene la parte posterior y la parte media, pero le falta toda la parte anterior.
Ahí utilizamos este tipo de prótesis que se conocen como prótesis tipo sandalia, que permiten dar un poco más de longitud al pie y poder utilizar adecuadamente el calzado. Existe este tipo de pie, el pie Satch, que es un pie firme que permite que los pacientes puedan caminar de una forma bastante adecuada, con un buen soporte. ¿Okay? Tenemos nosotros algunos pacientes que son usuarios de múltiples prótesis. Entonces, no es nada más adaptar una prótesis y si falta en las otras dos o tres extremidades, pues bueno, ya no se puede hacer nada. Hay pacientes que incluso utilizan 4 prótesis aquí en el hospital y de esa manera les damos una perspectiva bien diferente de cómo se ve la vida. Sobre todo, por ejemplo, aquellos pacientes que han pasado mucho tiempo postrados o que nunca se han podido parar, el hecho de poder colocarle unas prótesis en extremidades inferiores y permitirle ver el mundo de pie, cambia la perspectiva de cualquiera. Y el hecho de poder dar un par de prótesis que mejoren la función de sus extremidades superiores, bueno, es una cosa que, hablando a nivel de independencia personal, pues es una cosa realmente importante. Pues bueno, es básicamente el mensaje que les quiero transmitir. La clínica de prótesis aquí en el hospital funciona los días martes y estamos en la mejor disposición siempre de poder recibirlos, darles la orientación necesaria para esto y ser un recurso para todos aquellos pacientes y familiares que nosotros podamos apoyar con este tipo de tratamiento. A toda nuestra comunidad quisiera hacerles mención de que si existen dudas o comentarios que quisieran externarnos, pueden hacerlo directamente en este video para que nosotros al momento de que las captemos podamos contestarlas con todo gusto. Muchas gracias y pues los esperamos pronto por acá. Buenas tardes.